Digamos que estás por comenzar una nueva historia, ya sea un guión de cine, teatro, cómic, novela o cualquier otro tipo de relato de ficción. Pero no sabes por dónde comenzar, ya que existen tantas maneras y tantos elementos que debes de tomar en cuenta, como la trama, los personajes, las escenas, los escenarios, los conflictos, la estructura, los puntos de giro y muchas otras cosas más. En este video te propongo una manera con la que puedes empezar a planear tus historias. Ojo, esto no es una fórmula, es solo una herramienta que tal vez te pueda funcionar al momento de comenzar a planear y organizar tu historia. Esto es algo que he denominado la tercia de haces de un guión. Básicamente se trata de los que son para mí los 3 elementos más importantes en una historia. Así que el nombre es lo de menos, digamos que hasta me lo he sacado de la manga. Lo que importa es lo que contiene y cómo puedes aplicarlo en tus historias. En la escritura de ficción, el principal objetivo que tenemos como escritores es que al espectador o lector, al momento de leer o ver nuestras historias, le surja un deseo intenso de saber qué ocurre a continuación. Y de igual manera, esto es una de las cosas más difíciles de conseguir. Y la única manera para llegar a ello es con bastante práctica y no dejar de escribir jamás. Como lo dice un poema que existe por ahí, escribir hasta que la mano sangre. Bueno, pues para intentar conseguir dicho deseo en el espectador, puedes empezar por utilizar esta herramienta, la cual he denominado la tercia de haces de un guión, o los 3 elementos que debe tener una historia. Estos 3 elementos son el deseo, la oposición y el conflicto. Al momento de empezar a escribir tu historia, incluso desde el momento de planearla, te sugiero que comiences por estos 3 elementos, ya que son la base de cualquier historia de ficción. Incluso si planeas contar una historia de forma experimental o a tu manera, en donde no existan los elementos comunes de una historia, te sugiero que comiences por estos 3 elementos, ya que cada uno de ellos funciona muy bien para que el espectador tenga ese deseo ferviente de continuar leyendo tu historia y querer saber todo el tiempo qué es lo que pasa a continuación. Comencemos por hablar del deseo u objetivo del personaje. La técnica más poderosa para generar ese impulso narrativo o deseo intenso que queremos lograr en el espectador es darle al protagonista un objetivo claro. Como espectadores, cuando simpatizamos o empatizamos con un personaje, queremos que dichos personajes consigan su objetivo, una vez que entendemos sus motivaciones y las injusticias que le suceden y que se lo han negado. La idea es que nuestros personajes tengan un deseo u objetivo intenso, lo cual provocará que la historia avance. Los seres humanos estamos todo el tiempo en la búsqueda de objetivos en nuestro día a día. Y cada objetivo es diferente según nuestros propios intereses, pero cuando logramos un objetivo en la vida, nuestro cerebro libera una sustancia química de recompensa llamada dopamina, que también es llamada la sustancia de la felicidad. De igual forma, también recibimos la dopamina a medida que vamos avanzando hacia la realización de nuestros objetivos. Cada vez que vamos viendo que el objetivo a conseguir está cada vez más cerca, llega esa especie de satisfacción a nosotros. Este ciclo de recompensa, combinado con nuestra capacidad natural de empatía hacia los demás, es la base del interés inherente del espectador en el comportamiento de búsqueda de objetivos de un personaje. Básicamente, el deseo es el elemento fundamental de todo drama. Es el deseo el que impulsa una historia, un personaje que quiere algo y hace todo lo posible por conseguirlo. Ahora, algo importante que hay que tener claro también: el deseo solo hace avanzar una historia si el personaje tiene un plan para lograr su objetivo. Un objetivo sin un plan no es más que un simple anhelo. Y ojo con eso, ya que muchas veces, como seres humanos, anhelamos tantas cosas en la vida, pero no precisamente se tiene un verdadero plan para conseguirlo. Por las razones que quieras, por las circunstancias de la vida o la poca motivación, pero es algo que sucede en la vida real. Así que debes de tener cuidado al momento de crear un objetivo a tu protagonista, que no sea algo que se convierta en un simple anhelo, ya que esto no genera ninguna tensión dramática en una historia. Los planes suelen tener uno o más pasos.
y cada paso de dicho plan da lugar a un nuevo objetivo para cumplir. Por ejemplo, si un personaje quiere ir al cine con una amiga o un amigo del cual tiene un interés romántico, primero existe ese deseo de ir al cine, pero inmediatamente después surge el deseo de ir con una amiga. Para ello, tiene que idear la manera de pedírselo de la manera correcta para no arruinar su plan. Recordemos que este personaje tiene un interés romántico en la otra persona, así es que existen varios factores que pueden arruinar su deseo, los nervios, temores, etc. Después de que consiguió el primer objetivo y la otra persona aceptó salir con él o ella, entonces surgen otros objetivos más. ¿Qué película ver en el cine? ¿Qué hacer después de la película? ¿Cómo terminará la noche? Y así sucesivamente. Un plan lleva a otro objetivo y después a otro y luego a otro. De este modo, los objetivos pueden ser jerárquicos. Se puede decir que cada paso de un plan es una especie de subobjetivo del objetivo principal, y en cada uno de ellos se elabora un plan para conseguirlo. El deseo es una herramienta narrativa tan poderosa que le genera al espectador un interés dramático solo por el simple hecho de mostrarle a un personaje que lucha desesperadamente por conseguir algo. El público se quedará en la historia para ver si el personaje lo consigue o no. En casi todas las historias guiadas por la trama, estas se tratan de perseguir o escapar. Aquí un pequeño paréntesis. Acá en el canal tengo algunos videos sobre las historias guiadas por la trama, así es que si estás escribiendo alguna que vaya dirigido a eso, chécalos que seguro te pueden servir. Como estaba diciendo, la mayoría de las historias se tratan de perseguir y escapar, y no me refiero explícitamente a una persecución entre dos personajes. En la vida real, la mayoría de nuestros deseos son fundamentalmente un deseo de cambio o un deseo de evitar el cambio. De este modo, también podríamos decir que todos los deseos son el deseo de alcanzar algo, o sea, perseguir, o de evitar algo, o sea, escapar. Perseguir y escapar. Y en la ficción, esto también aplica. Pero bueno, esto aún no termina. Aunque el deseo es la base del drama, este no crea el drama por sí mismo. Primero, es necesario que haya una oposición a ese deseo antes de poder decir que tenemos un drama convincente. Y es cuando llegamos al segundo elemento de nuestra tercia de haces, la oposición. La oposición es aquella fuerza o personaje que se opone a que el protagonista consiga su preciado objetivo. Esta oposición puede venir en forma de un obstáculo físico, como un río que hay que cruzar o una montaña que escalar. O lo que es mucho más interesante, la oposición puede venir en forma de un deseo opuesto, como puede ser un personaje que busca el mismo objetivo que el protagonista. Por ejemplo, imaginemos a una mujer que está buscando un ascenso en su trabajo y hay una nueva plaza para un puesto mucho más alto que incluye muchos beneficios, tanto profesionales como económicos. Pero obviamente existe alguien más, otro personaje, el antagonista, que desea el mismo objetivo. Él o ella también quiere ese nuevo puesto. Esta lucha por conseguir el objetivo es la base de toda historia. Un personaje que quiere algo intensamente, pero alguien más también lo desea. ¿Quién lo conseguirá? Y lo más importante, ¿cuál es el plan del protagonista para conseguirlo? ¿Y el plan del antagonista? Este deseo opuesto puede ser algo externo, como otro personaje que busca el mismo objetivo, pero también puede ser algo interno, algo que viene del propio personaje, como pueden ser sus demonios internos, sus actitudes hacia la vida o sus defectos fatales. Pero la oposición no solamente puede ser otro personaje o algo interno, sino que también puede venir en forma de una fuerza no relacionada con el personaje, como por ejemplo la sociedad, una institución, la tecnología, la naturaleza o lo sobrenatural. Así es que hay muchas opciones para escoger al antagonista o la oposición de tu historia. ¿Cuál es el ideal para tu historia? Con esto llegamos al tercer y último elemento de nuestra tercia de haces, el conflicto. Digamos que cada uno de estos elementos están entrelazados y uno viene en consecuencia del otro, y uno no puede existir sin el otro. Cuando hay alguien o algo que se opone al deseo del protagonista, a eso se le llama conflicto. En otras palabras, el conflicto surge cuando el deseo encuentra una oposición.
y este conflicto surge por la lucha entre el protagonista y el antagonista por conseguir el objetivo. Los dos luchan por conseguirlo y es ahí que se encuentra el conflicto en todo momento hasta que alguno de los dos consigue dicho objetivo. Lo interesante de esto es que, como dije antes, la oposición puede venir en diferentes formas y cada una de ellas trae un conflicto diferente. No es lo mismo luchar frente a frente con otro personaje, es decir, físicamente, como a los golpes, o estratégicamente y sin llegar a la violencia. Pero cuando se trata de luchar contra sí mismo es cuando se pone más interesante. ¿Cómo logra uno luchar contra los propios miedos, por ejemplo? O contra el propio carácter iracundo o arrogante o antisocial de uno. ¿Y qué tal el conflicto ante una institución? Ese es más complejo y más extenso, al menos es diferente de los otros dos. No es lo mismo luchar contra otro personaje que luchar contra la iglesia, por ejemplo, o contra el gobierno. Hay que tener en cuenta que el conflicto no puede existir sin un deseo y una fuerza opuesta. Recuerda que el espectador quiere ver a alguien luchar por conseguir lo que quiere, y para lograrlo, tus historias deben estar impulsadas por el conflicto. Ahora, cuando estés escribiendo tu historia, pregúntate lo siguiente: ¿tu historia carece de un deseo intenso del protagonista? ¿Tu historia contiene una fuerza opuesta a ese deseo? ¿El deseo de tu protagonista es fundamentalmente un deseo de cambio o un deseo de evitar el cambio? Si alguna vez tienes problemas para mantener el interés del público, considera si tu historia contiene esta tercia de haces, y si falta algún elemento o consideras que uno de ellos tiene menor fuerza que otro, trabájalo. De esta manera mejorarás tu historia y el espectador tendrá ese deseo ferviente de saber qué es lo que sucederá después. Así que recuerda, no existen las fórmulas secretas, solo las herramientas que te pueden ayudar a escribir mejores historias. Así que a escribir se ha dicho. Suscríbete al canal. Yo soy Marco y esto es Anatomía de Guión.